Hay un pensamiento de la palabra de Dios en el libro de Hebreos, Hebreos capítulo 12, versículo 2. Hebreos capítulo 12, versículo 2 dice la Biblia: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Podemos estar en pie para orar? Querido Padre Celestial, gracias por estar con nosotros en este lugar. Gracias, Señor, por la compañía de los ángeles. Gracias por la presencia del Espíritu Santo. Padre, gracias por darnos a Cristo Jesús. Gracias, Dios, por los amigos y amigas que nos acompañan. Gracias por los hermanos y hermanas presentes. Padre querido, le damos gracias por todos aquellos y aquellas que nos siguen en cualquier lugar de la tierra. Y ahora, Dios, le rogamos que el Espíritu Santo nos traiga palabra de vida para la vida eterna. Que no recibamos palabra de hombre, pero la palabra de Jehová que vive y permanece para siempre. Háblenos, Señor. Prepárenos, Dios. Habilítenos para estar en el Espíritu y comprender las cosas espirituales. Se lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Si quiere ponerle un título al tema de hoy, póngale este título: El día del Hijo del Hombre. ¿Cuál es el título? El día del Hijo del Hombre. Cuando estudiamos la Biblia, hay una serie que estamos desarrollando en esta hora que lleva como título Cristología Apocalíptica. ¿Cuál es el título? Cristología Apocalíptica. Toda la Biblia nos habla de Jesús. Toda la Biblia está centrada en la persona de Jesús. Toda la Biblia es la vida y la obra de Cristo Jesús. Él es el hilo dorado que une toda la palabra de Dios. Él dijo, porque era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí, la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Lucas 24, 44. Todo el Antiguo Testamento es una cristología y todo el Nuevo Testamento es una cristología. Lo demás son solo detalles. El centro, el eje de todo es Cristo Jesús. Cuando usted estudia la cristología, cuando usted estudia la cristología apocalíptica, cuando usted conoce y comprende la apocalíptica bíblica, descubre a Jesús. Es imprescindible para nosotros que vivimos al final del tiempo conocer, comprender y entender la apocalíptica bíblica. La apocalíptica bíblica es una literatura de revelación. Dios le revela al hombre lo que el hombre no conoce, lo que el hombre no sabe. Dios da a conocer al hombre lo que el hombre no ve, no conoce, no entiende. Y el eje de esa apocalíptica bíblica es Cristo Jesús. En el libro de Apocalipsis capítulo 1, versículo 1 dice: la revelación de Jesucristo. Apocalíptica bíblica, cristología bíblica. Cuando seguimos buscando en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, Dios se encargó a través del Espíritu Santo de preparar la literatura apocalíptica bíblica. Cuando se lee Isaías capítulo 24 al 27, cuando lee el libro de Ezequiel capítulo 38 39, cuando lee el libro de Daniel capítulo 2 y capítulo 7 al 12, cuando lee el libro de Joel capítulo 2 y 3, cuando lee el libro de Zacarías capítulo 9 al 14, cuando lee San Mateo 24, San Marcos 13, San Lucas capítulo 17 y capítulo 21, cuando lee Primera Tesalonicenses capítulo 4, Segunda Tesalonicenses capítulo 2, y el libro de Apocalipsis, repasó toda la Biblia en relación a la apocalíptica bíblica. Por eso, es de vida o muerte para usted y para mí que vivimos en este tiempo, conocer, comprender y entender la apocalíptica bíblica. Y más aún, descubrir a Jesús en la apocalíptica bíblica. Hace un tiempo comenzamos a trabajar con Isaías capítulo 24 al 27 y descubrimos la frase el día de Jehová. El día de Jehová se puede traducir también como el día de Jesucristo y también como el día de la venida de Jesucristo, la segunda venida. Cuando hablamos del día de Jehová, descubrimos que Jehová es Jesucristo. 29
referencias del Antiguo Testamento que se cumplen en la persona de Jesús. Y es hermoso cuando usted descubre que Cristo es Jehová y que Jehová es Cristo, porque se le abre un telón y entonces descubre un grandísimo tesoro. Estamos atrapados en el día de Jehová y hemos hablado algunas cosas con relación al día de Jehová, específicamente cuando lo enfocamos como la segunda venida de Jesús, el día de Jesucristo, el día de la ira de Dios, el día de su segunda venida. Hablamos, por ejemplo, de algunas palabras, la palabra parusía, la palabra estefanía, hablamos también de la palabra esperanza, maranata, etcétera. Y cada una de estas palabras tiene que ver con la presentación, la manifestación del Señor Jesús. Por ejemplo, cuando hablamos de parusía, estamos hablando de la manifestación, de la presencia, de la participación del Señor Jesús, cómo Cristo aparecerá, cómo el Señor Jesús se hará presente, cómo Jesús llenará un vacío que necesita ser llenado, el vacío de su presencia, no solo en nuestros corazones, sino en todo lo que tiene que ver con el haber de la tierra, todo lo que tiene que ver con nuestro mundo. Hablamos también de Estefanía, la manifestación de Jesucristo, hablamos del Verbo, hablamos también del sustantivo, cómo Cristo se manifiesta, cómo Cristo aparece, cómo se deja ver. Seguimos hablando y hablamos también de la palabra esperanza, cómo el Señor Jesús es la bendita esperanza, cómo todo está centrado en la persona de Jesús, que es la esperanza bendita. Hablamos también de la palabra maranata. La palabra maranata, Cristo viene, la manifestación gloriosa de Cristo Jesús. Y siguiendo con esa misma dirección, pudimos ver a grosso modo cómo el Antiguo Testamento anuncia el día de Jehová, que es el día de Jesucristo. En el Antiguo Testamento, el día de Jehová como el día del juicio de Dios sobre los pueblos del Antiguo Testamento, el día de Jehová ahora, la segunda venida, el día de Jesucristo, para manifestar su juicio a todos los seres humanos que pisan la tierra. Un breve resumen de todo lo que hemos estudiado, y hoy necesitamos trabajar entonces con el día del Hijo del Hombre. Hijo del Hombre es un título que adopta el Señor Jesús, un título apocalíptico, un título que tiene que ver con la revelación que Dios hace y se manifiesta también en lo que se conoce como escatología, que no es más que el estudio de los eventos finales. Si usted y yo vivimos en este tiempo, en los días postreros, si usted y yo estamos presentes en esta época, tenemos que estar claros que Cristo aparece en el momento que a Él se le ocurra. Todo se ha cumplido. Estamos tan en el tiempo del final que estamos viviendo en el último periodo de la historia de la iglesia cristiana, la iglesia de la Odisea. Jesús puede aparecer cuando le dé la gana, en cualquier momento. Y la gente quedará con la boca abierta porque, como Él dijo, vendrá como ladrón en la noche. Mucha gente no estará listo para irse con el Señor Jesús. Me duele el corazón cuando escucho y recuerdo las palabras de Jesús que dijo, y será como en los días de Noé. Y me duele más cuando dice, San Lucas 17, y será como en los días de Lot. ¿Por qué me duele el corazón? Me duele el corazón cuando dice que será como en los días de Noé, porque se salvaron 8 personas. Y me duele cuando dice que será como en los días de Lot, porque dice, acordaos de la mujer de Lot. ¿Qué tiene eso que ver? Tiene todo que ver. Si usted nota, cuando los ángeles llegaron a Sodoma y Gomorra, fueron para sacar la familia de Lot. Cuando Lot le habló a sus hijas que estaban casadas, se rieron de él. ¿Es así o no es así? Y cuando los ángeles vieron que ya estaba amaneciendo, tuvieron que forzar y obligar a Lot, a su esposa y sus 2 hijas que estaban en la casa para sacarlas de la ciudad. La pregunta es, ¿salió la esposa de Lot de la ciudad? La pregunta de examen, ¿no? ¿Salió esta mujer de la ciudad? Espere. Ella salió de la ciudad, pero la ciudad no salió de ella. ¿Entendieron ahora? A ver, ¿sí o no? Hay mucha gente que vive en este mundo y habla de ir al cielo, pero lamentablemente el mundo se ha metido tanto en su vida que tendrán que quedarse aquí. Personas que están en la iglesia, personas con las que hablamos y cantamos. Será como en los días de Lot.
De allí la importancia de esta serie, Cristología Apocalíptica. Y le pido que ponga cuidado a lo que vamos a estudiar, aunque en algún momento la cosa se ponga un poco caliente. Quiero agradecer a Dios porque ahora me pongo mis lentes. No quiero saber de lentes. Los detesto. Pero me di cuenta que con los lentes es más fácil para mí. Leo más fácil. En el libro de Daniel, capítulo 7, versículos 13 y 14. Vamos rapidito. Ahí hay 3 palabras o 3 tópicos tenemos que ver rapidito. Agradezco a Dios que aquí, como en todos los lugares, el tiempo pasa muy aprisa. Así que cuando el tiempo termine nos vamos. Recuerdo que cuando llegamos a esta iglesia, Jané, teníamos 20 años, 21 años. No sé dónde andará Jacobita, pero iba a ser interesante tener a la Jacobita hoy. Así que tenemos a Carlos, a Janet, y después vemos algunas personas que eran unas chiquitinas, brincadores, pero ahora tiene cara de gente adulta, qué barbaridad. ¿Esos hijos son suyos? Anda la piña, no me digas. En mi tiempo esta era una niña, una bebé que estaba en el medio, pero mira ahora. Bueno, Señor, el tiempo pasa. Daniel capítulo 7, ¿cuánto recuerdo? ¿Cuánto recuerdo? Nunca olvido los sándwiches de Janet. Ni olvido. Una vez, de mantequilla de ajo. Yo no sé dónde tú conseguiste eso. Jamás he vuelto a conseguir esa mantequilla de ajo. Y cuando terminaba el culto, corriendo a la emisora, un programa de radio, a la 1 de la tarde, Juventud en Acción. Bueno, han pasado muchos años después de eso. Y alabado sea Dios. Pienso que han pasado como 41 años. Daniel capítulo 7, versículo 13 y versículo 14. Vamos rapidito. Perdónenme si corro mucho ahora, pero es que hay tanta cosa que quiero compartir. Daniel capítulo 7, versículo 13, versículo 14 dice: miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo veía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno, que no será destruido. Hay 3 palabras que me interesan allí. En el capítulo 7, versículo 9 y versículo 10, es bueno tomar en cuenta lo que está pasando. Dice el versículo 9: estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían, y millones de millones asistían delante de él. ¿Y qué dice ahora? El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Si está presente un juez y se abren libros, ¿es un juicio o no es un juicio? ¿Es un juicio o no es un juicio? Es bueno entender, o es bueno tomar en cuenta, que vamos a utilizar un método de trabajo. Se llama bíblico, gramático, descriptivo. ¿Cómo se llama? Y vamos a usar un modo de predicación que se llama bíblico, cristocéntrico y contemporáneo. ¿Cómo se llama? No nos interesa lo que diga el predicador. Nos interesa lo que dice Dios en su palabra. No nos interesa las opiniones del predicador. Nos interesa que nos presente a Jesús a la luz de la palabra de Dios. Eso dice, pensando en la cruz del Calvario: y si yo fuere levantado, a todos atraeré a mí mismo. ¿Lo levantaron en la cruz? ¿Sí o no? Murió en la cruz, lo enterraron, resucitó. Ahora todo el universo sabe que Satanás es mentiroso, padre de mentira y asesino de Dios. Pero todo el universo sabe también que no hay nada ni nadie que nos ame más que el Padre Celestial. Y digo, alabados en nombre de Dios. Un mundo en crisis, un mundo en problemas, miremos a nuestro Padre Celestial. Situaciones difíciles, miremos a nuestro Padre Celestial. Isaías 45, 22 dice Dios: mirad a mí todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Si usted lo mira a Él, si usted lo contempla a Él, todos los demonios se espantan y se van. La oscuridad desaparece. La luz brilla en usted y entonces la gente puede ver la gloria de Dios en la vida suya.
Pero si mira la oscuridad, se envuelve en la oscuridad, a usted se lo lleva el diablo, se lo lleva Satanás. Y recuerde que usted reflejará aquello que usted contempla. Somos el resultado de lo que contemplamos. Si eso así, no es así. Si así no es así. Lo que hay en tu mente es lo que define quién eres. El Señor dijo, dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana vida. Por tal razón, estamos trabajando con el día del Hijo del Hombre. Y este Hijo del Hombre es un título apocalíptico. Y cuando tomamos en cuenta todos los títulos de Jesús, al que Jesús más tiempo le dedicó, el que más usó fue el Hijo del Hombre. Hemos dicho en otras ocasiones que usó 65 veces Hijo del Hombre en los evangelios de Marcos, Mateo, Marcos y Lucas, los evangelios sinópticos, y 12 veces en el evangelio según San Juan. Pero es interesante ver cómo el título Hijo del Hombre define dos aspectos de la vida de Jesús. Número uno, como un ser divino. Y número dos, como un ser humano. A ver si nos ponemos de acuerdo con este lío del tiempo. Porque esto es lo que me angustia. Aquí debemos terminar los dos en punto, ¿verdad? Bueno, dijeron que no. Su propio riesgo. Muy bien, no se preocupen, no vamos a terminar a la 1 ni a las 2 de la tarde. Por lo menos consuélense con eso. Juicio, Hijo del Hombre, nubes. Tome en cuenta eso. Vamos por parte. Hijo del Hombre como un ser divino. Vamos a la Biblia. En el libro de San Mateo, capítulo 19, el versículo 28, mira lo que dice. Perdone que lo lleve rapidito, pero la Biblia es hermosa y hay que disfrutarla lo más que se pueda. San Mateo, capítulo 19, versículo 28. ¿Cómo dice el verso 28? Y Jesús les dijo, de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y sigue diciendo el Nuevo Testamento en el libro de Marcos capítulo 8 versículo 38. Vamos rapidito. Recuerde, método bíblico gramático descriptivo. La Biblia se explica a sí misma. No necesita que usted la ayude. Necesita que usted la lea. San Marcos 8 versículo 38. ¿Qué dice el verso 38? Porque el que se avergonzare de mí, de mis palabras, en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga, ¿dónde? En la gloria de su Padre con los santos ángeles. Capítulo 13, versículo 26. Gracias. Marcos 13, 26. San Marcos, capítulo 13, versículo 26. ¿Qué dice el verso 26? Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá, ¿dónde? En las nubes con gran poder y gloria. Recuerde 3 palabras: juicio, nubes y el Hijo del Hombre. Estamos tratando ahora mismo el Hijo del Hombre como un ser divino. Jesús con todos los derechos de su divinidad. En el capítulo 14 de San Marcos, versículos 61-62, estamos haciendo un repaso de cosas que hemos visto para llegar a donde tenemos que llegar. Marcos 14, 61, mas él callaba y nada respondía. El sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo, ¿eres tú el Cristo, el Mesías, el Hijo del bendito? Y Jesús le dijo, ¿qué cosa? Yo soy. Y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Yo digo, alabado es el nombre de Dios. ¿Es Jesús un ser divino? Sí, Señor. En el libro de Hebreos capítulo 1 versículo 8 dice, mas el Hijo dice, tu trono, Dios, cetro de equidad y cetro de tu reino. Allí presenta a Cristo como un ser divino con su propio trono. En Apocalipsis capítulo 3 versículo 21 Jesús dijo, al que venciere yo daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. ¿Es Cristo un ser divino? Sí. ¿Tiene todo el poder? Sí. ¿Es el todopoderoso creador? Sí. ¿Puede hacer lo que le dé la gana? Sí, Señor. La pregunta mía, ¿no es Jesús nuestro Redentor? ¿Sí o no? ¿Murió por nosotros? ¿Dio su vida por la vida nuestra? ¿Pagó el precio de nuestro pecado? ¿Nos compró con su sangre? Entonces, ¿cuánto vale usted?
Usted vale lo que nadie puede pagar. Pero el problema es que usted no se valora. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Se dejan comprar por 10 millones de dólares por tonterías. Qué tragedia, ¿eh? Qué tragedia. En mi vida he tenido que ser muy duro con gente que han sido muy blanda. Blanda porque lo único que tenían era mucho dinero. Y están en el lecho de muerte y todavía están peleando. Qué vergüenza. Qué vergüenza. Bueno, son historias que en otro momento compartiremos, pero sigamos con la Biblia. Jesucristo es un ser divino, pero también es un ser humano. San Marcos capítulo 8, versículo 31. Vamos rapidito, estamos repasando. Marcos 8, 31. El Hijo del Hombre, un ser divino, pero también un ser humano. Marcos capítulo 8, versículo 31. Y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas. ¿Y qué dice ahora? Y ser muerto y resucitar después de 3 días. ¿Sabía Cristo que lo matarían? ¿Sí o no? ¿Se dejaría matar Cristo? ¿Era un ser humano? Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Me gusta cuando Isaías dice, y por su llaga fuimos nosotros curados. Alabado sea el nombre de Cristo. Amigo, amiga, déjeme hacerle una pregunta sencilla. Si Dios fue capaz de darnos a Cristo, ¿qué cosa necesite usted que Dios no le pueda dar? Hay una serie que grabamos hace un tiempo que se llama Jehová peleará por ti. Le invito a buscarla en la página lavozdelconsolador.org o en nuestro canal de YouTube, La Voz del Consolador Oficial. Jehová peleará por ti. Los 3 sermones primero de esa serie se llaman Naturaleza de la Profecía Condicional. ¿Cómo se llaman? No me venga con el cuento que viviendo como a usted le dé la gana y haciendo lo que le dé la gana, Dios le bendecirá. Eso es mentira. Eso es mentira. Eso es mentira. Hay una cita que no me canso de repetir. Primera de Samuel 2:30 dice Dios a Elí, yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas yo nunca tal haga, pues yo honraré a los que me honran y los que me desprecian serán tenidos en poco. Yo le pregunto, ¿cumple Dios sus promesas? Entonces asegúrese de cumplir con las condiciones. Puede estar seguro o segura que si usted decide pedir perdón a Dios, consagrarse, dedicarse a Él y entregarse a Él, Dios cumplirá con su palabra. Dios no miente. Dios no miente. Sus promesas son fieles y verdaderas. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Cristo, Marcos 9:31, vamos rapidito. Marcos capítulo 9, versículo 31, dice el verso 31, porque enseñaba a sus discípulos y les decía, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, pero después de muerto, ¿qué dice? Resucitará al 3er día. ¿Se cumple la palabra de Dios? ¿Se cumple o no se cumple? Romanos 8:32, ¿qué dijo? ¿Qué escribió Pablo? El que no escatimó ni aun a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará juntamente con Él todas las cosas? ¿Nos dio el Padre a Jesucristo? A ver, ¿sí o no? ¿Qué dice Juan 3:16? Porque de tal manera que ha dado para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga. Quite la palabra mundo y ponga el nombre suyo. ¿Cómo dice? Porque de tal manera amó Dios a Andrés. ¿Qué dice? Que le ha dado a su Hijo unigénito para que no se pierda, mas tenga vida eterna. Póngase usted, las bendiciones son para usted. ¿Por quién murió Jesús? Por mí. Ese es el punto. Jesús murió por cada uno y por cada cual. La salvación no es colectiva, es individual. ¿Se entendió ese punto? ¿Cómo es la salvación? Cristo murió por cada uno. Las bendiciones de Dios son para usted, pero si usted no lo cree, entonces Dios no puede darle la bendición. Al que cree, todo le es posible.
y muchas más citas que podemos estudiar y leer, pero bueno, San Juan capítulo 20, versículo 20 y versículo 27, vamos a parar ahí para ganar el tiempo al tiempo. San Juan capítulo 20, versículo 27. ¿Le gusta la Biblia a usted o no? ¿Le gusta o no le gusta? A Jesús le fascinaba. San Juan capítulo 20, versículo 20. ¿Qué dice el verso 20? Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Versículo 27. ¿Qué dice el 27 ahora? Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. ¿Era un ser humano Cristo, sí o no? ¿Lo crucificaron o no lo crucificaron? ¿Murió o no murió? ¿Lo sepultaron o no lo sepultaron? ¿Resucitó o no resucitó? ¿Se le mostró a los discípulos o no se le mostró? ¿Comió con ellos o no comió? ¿Lo tocaron o no lo tocaron? Entonces tenemos prueba más que suficiente para quererle a Cristo Jesús. Yo digo, alabado sea su nombre. El problema nuestro está en que decimos ser cristianos y solamente llegamos a religiosos. Un cristiano conoce y ama a Cristo. Un religioso sigue un credo, pero a veces ni lo sabe. El mundo se está yendo a pedazos, con todo respeto, porque faltan cristianos en el mundo. La tierra se ha llenado de gente religiosa y es una vergüenza. En cualquier país del mundo. En el primer mundo, en el segundo mundo, en el tercer mundo, en el mundo que usted le dé la gana. Es una vergüenza lo que está pasando. Una vergüenza. Y tú no puedes decir a mí que eso no es así. Porque tú no puedes decir que no es así lo que yo he vivido y estoy viviendo por tantos años. Gente sincera, frustrada con el asunto de lo religioso. Y cuando usted se planta y le presenta la Biblia, la palabra de Dios, a Jesucristo, las pruebas, las evidencias de lo que Dios ha hecho, lo que está haciendo, lo que hará, usted ve a esa gente llorar. Gente de primer mundo, con todos los títulos que usted le dé la gana, con una posición social, y usted ve cuando vienen llorando a decirle que por favor, que se quieren bautizar. ¿Usted sabe lo hermoso que es eso? Gente con unos cerebros como poca gente, científicos de que sé yo qué, científicos de que sé cuánto. Cuando conocen la Biblia, conocen la palabra de Dios, se derriten como la mantequilla en, aceite, en una mojiganga caliente, en un sartén caliente. Yo doy gracias a Dios. Cuando tenía 18 años, nunca me olvido de esa fecha, febrero 8, 1978. Un domingo era domingo 8. Estaba predicando Pedro Bisonó. ¿Por qué hay tantas versiones de la Biblia? El sábado siguiente vine a la iglesia de Gascue. Y ocurrió que había un maestro chiquitito con un trajecito azul. Nunca olvido ese trajecito azul. Usaba lente. Salido, así tan lindo. Oiga, y tenía una mojiganga con unos imanes. Y yo fui y me senté ahí a ver este profesor con sus imanes. Todos los sábados, ahí venía yo a ver al profesor con sus imanes. Yo no sabía ni buscar en la Biblia, compadre. Y él hablaba y mencionaba y decía, y yo me amaba, mira, mi madre, algún día yo voy a aprender. Tú verás que algún día yo voy a aprender. Yo doy gloria a Dios. A mí me gusta ahora ver al maestro aquí sentado, tranquilo, no sé si son los mismos lentes, pero bueno. Pero ese trajecito azul yo nunca lo he olvidado. Ese trajecito azul, compadre, te señalaba el rumbo. Pues ahí va mi amigo. Alabado sea Dios. Y un día se le ocurrió a él hacer una iglesia. Él le puso el nombre de Iglesia Nueva. Digo, vámonos a hacer una iglesia nueva, predicar el evangelio. Gonzalino, así, talita. Primero éramos 11, después 17, ahí comenzó la cosa a subir. Yo doy gracias a Dios la oportunidad de estar aquí con ustedes hoy. Me siento como un hijo que dio la vuelta y regresó. Solo Dios sabe lo que hay en mi corazón en este momento. Si ustedes quieren, terminamos aquí porque estamos como en sazón. Así si terminamos, nos vamos todos felices. Comen caliente porque si llegan tarde van a comer frío. Ahora yo le pregunto, ¿hermosa la Biblia? ¿Hermosa o no hermosa la Biblia? Usted se da cuenta como que uno como que vuelve a vivir. Como que se decorre el velo y viene una luz hermosa que no te daña, sino que te hace crecer. Dios es todo amor. Nadie te ama como Él. Pero fortalece tu fe en la Biblia. ¿Por qué he dicho religioso versus cristiano? Seamos sinceros. ¿Qué dice Romanos 10:17?
Así que la fe es por el oír. Si usted no está estudiando la Biblia, usted no tiene la fe bíblica. Puede inventarse la fe que usted quiera, pensamiento tenaz, pensamiento positivo, superación personal, toda la monería que se han inventado. Eso no es Biblia. Eso es monería. Ahora, cuando usted se llena de la Biblia, el Espíritu Santo le produce la fe que viene de arriba. ¿Qué decía Jesús? Escrito está. Escrito está en la Escritura, escrito está. Si usted se llena de la Biblia, si usted se fortalece en la Biblia, no hay diablo que lo pueda vencer. Pienso que estamos listos para ver algunos otros detalles. Pregunta número 1. ¿El Hijo del Hombre es un ser divino, sí o no? ¿El Hijo del Hombre es un ser humano, sí o no? ¿El Hijo del Hombre es Cristo Jesús, sí o no? ¿Murió Cristo en la cruz del Calvario? ¿Lo enterraron? ¿Resucitó? Por 40 días se presentó a los discípulos. ¿Lo vieron? ¿Comió con ellos? Pregunto, ¿lo tocaron? ¿Qué le dijo Jesús? ¿Qué le dijo Jesús a Tomás? Es interesante porque cuando Jesucristo se apareció, mire, ¿recuerda cuando Jesús fue para Emaús con 2 de los discípulos? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Dice que tenían los ojos velados. Pero cuando llegaron y Jesús partió el pan, se le fue el velo. Y entonces se maravillaron y Cristo se desapareció. Y a esa hora de la noche vinieron corriendo para Jerusalén y Cristo venía con ellos. Cuando llegaron al aposento, allí se aparecieron diciendo que Jesús se le apareció, ¡pum! Entonces Cristo se aparece. Pero faltaba un discípulo llamado Tomás. Y cuando le dijeron a Tomás, mira que el Señor vino, que lo vimos, yo no creo en ese relajo. No me vengan con cuenta a mí. Oiga, un apóstol, un incrédulo. Un apóstol, un incrédulo. Un apóstol, un hijo del diablo. Ay, mamá. ¿Es verdad o no es verdad? Jesús dijo de Judas, no se eligió a usted de los dos y uno de ustedes es el diablo. Así que agárrese bien porque aquí puede haber un diablo sentado con nosotros. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Entonces no esté mirando para adelante y para atrás, mire para arriba y mire para atrás. Salita, babacita, linda. Porque en cualquier lado aparece uno con un cacho. ¿Tiene cacho usted? Mire, pásese la mano por la cabeza, si no es bien. Una vez una persona sí empezó a pasarse la mano. Y decía, bobo, ¿qué cacho va a tener? Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. La misericordia de Dios nos tiene en pie. El Señor Jesús, el Hijo del Hombre, lo abandonó y lo dejó todo por amor a usted y por amor a mí. Ahora, mire qué cosa linda. En Daniel capítulo 7, versículos 13 y 14, donde comenzamos, se presenta una escena de juicio. En este momento hay una escena de juicio en el cielo. ¿Hay un juicio investigador, sí o no? ¿Sí o no? ¿Está trabajando el Padre, está trabajando el Hijo en ese juicio investigador? Llegará un momento donde ese juicio terminará, el Señor Jesús se acercará para que lo entronicen y lo preparen para venir a la tierra a buscarnos a nosotros. Nubes. Me gusta esta, en el capítulo 7, versículo 7 de Daniel 13 y 14, habla de que viene con las nubes. Y ahora mire qué cosa linda. Hechos capítulo 1, versículo 9 al 13. Recuerde, bíblico, gramático, descriptivo. Las nubes, el Hijo del Hombre. Hechos capítulo 1, versículo 9 al 13. ¿Qué dice el versículo 9? Hechos capítulo 1, versículo 9. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió, ¿qué dice? Una nube que le ocultó de sus ojos, y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, y aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? ¿Qué dice ahora? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá, como la habéis visto ir al cielo. Pregunto, ¿se fue en una nube? ¿Regresará en las nubes de los cielos? Entonces, el día del Hijo del Hombre es la segunda venida. ¿Es hermoso o no es hermoso eso? ¿Es hermoso o no es hermoso eso? Mire qué cosa linda. Apocalipsis capítulo 1, versículo 7. Apocalipsis capítulo 1, versículo 7. Recuerde, apocalíptica bíblica.
toda la persona de Jesús, cristología apocalíptica, manifestada, presentada en la apocalíptica bíblica. Apocalipsis capítulo 1, versículo 7, ¿cómo dice? He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación sobre él. Sí, amén. ¿Viene o no viene? ¿Viene o no viene? ¿Le esperamos o no le esperamos? ¿Por qué nos llamamos Iglesia Adventista del Séptimo Día? Porque Cristo viene por segunda vez cuando usted se prepara y aunque usted no se prepare. Él dijo que viene y viene. No importa lo que usted haga o no haga, Cristo viene. Adventus no es lo mismo que futurum. Futurum es algo que acontecerá en el futuro, que acontecerá después y que depende de las cosas que se hagan en el presente. Si usted se casa con una muchacha, y en esto ya estamos viendo la foto de cuando me casé con Esther, y están ustedes ahí, aparecen en la foto, estaba un jovencito, ¿eh? Al único que no encontré fue Andresito, busqué y no apareció por ninguna parte. Papacita, lindo. Y ahí aparecen ustedes y cierta gente de aquí de la iglesia aparece ahí en la, ¿cómo se llama? En la foto en el jardín botánico de la boda. Se supone que si usted se casa, lo que hay en el futurum es normal que aparezcan los bebés, ¿o no? ¿Sí o no? Así que ese futurum depende de las acciones del presente. Pero con Cristo no. Adventus significa que el acontecimiento ocurrirá en el futuro. Haga usted o no haga, prepárese o no se prepare. Cristo viene y viene. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Viene a buscar a sus hijos, viene a buscar a su pueblo. Ahora, mire qué cosa linda dijo Jesús en Marcos capítulo 13, versículo 26. Marcos 13, 26. En lugar de estar lamentándonos, quejándonos, angustiados, ansiosos, desesperados, mirando este mundo que se está yendo a pedazos, levantemos la vista y miremos a Jesús, porque eso dice que su presencia, su venida está más cerca. Y esto conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque está más cerca de nosotros nuestra redención que cuando creímos. Todo eso dice que ya viene. Entonces levante la cabeza. Cuando me vienen con esa lamentadera y esa cuestión, le pregunto, ¿ustedes son cristianos? Pues claro que sí, ustedes no son ninguno cristiano, ustedes son religiosos. Si fueran cristianos, ¿estuvieran felices? Una vez había una situación difícil en México. Una ciudad que se llama Monterrey. Usted podía ver la policía en las camionetas con ametralladora y todo porque la cosa estaba caliente. Y en cualquier esquina se fajaba una ametralladera de gente. Amigo mío, fuimos a dar una campaña y no llega nadie del equipo, me fui solo. Dice, se arma un relajo ahí, arreglen a uno y no lo arreglen a todos. Arreglen al negro como el negro soy yo. Y el Espíritu Santo se manifestó. Fuimos otra vez, ahí sí llevé a otra persona a un lugar que era caliente en México. Y el Señor se manifestó con una fuerza tan grande que aquello fue maravilloso y glorioso. Necesitamos dejar que Dios sea Dios. Necesitamos permitirle a Dios que Él manifieste su presencia. Capítulo 13, versículo 26, San Marcos, ¿cómo dice? Entonces verán ¿a quién? Al Hijo del Hombre, que vendrá ¿dónde? En las nubes. ¿Con qué cosa? Gran poder y gloria. He tenido varios sueños de la segunda venida. Y es algo maravilloso y glorioso. Pero hay uno que nunca he podido olvidar, porque ese sueño no me puso nervioso, pero ese sueño me hizo reír. Yo tenía estudio bíblico los domingos, los lunes, los martes, los jueves y los sábados en la tarde. Tenía mucha gente recibiendo estudios. Y de esa noche me soñé que Jesús ya vino. Y la tierra se tambaleaba, todo el cielo una luz inmensa y los ángeles volando, una cosa maravillosa. Y cuando estoy así mirando, digo, ay mi madre, ahí llegó el Señor. ¿Y dónde estará Esther y los muchachos? ¿Y ahora? Y veía los ángeles que cruzaban y bajaban a la tierra y llevaban a la gente para arriba y qué sé yo. Y cuando estoy así, digo, ¿y para qué vinieron ahora? ¿Por qué ven acá? Me ponía a pensar. La gente del estudio bíblico que tenemos los sábados por la mañana, el estudio bíblico los sábados por la tarde, el estudio bíblico de los domingos, el estudio bíblico de los lunes por la noche y los martes. Pero ¿para qué vinieron? Y entonces, ¿qué va a pasar con esa gente? ¿Se van a perder? Cosa linda, mamá. Y se para un ángel así en la
pero una cosa preciosa, grandísimo así, moviendo la sala y me mira así, se ríe, con los ojos de color y rubio y me dice, Andrés, cosa linda, da gloria a Dios, el Señor ha llegado. Y le digo yo, ¿y para qué? ¿Para qué ahora? Y entonces le echo el pleito al ángel y le digo, ¿y toda esa gente que está estudiando, entonces se van a perder? Y empecé a llorar, y él me mira y se ríe. Ay, caramba. Yo no sabía que los ángeles en sus bromas también. ¿Eh? Me mira y se ríe y me dice, Andrés, digo que esto es un sueño. Y entonces me desperté. Cosa linda, cosa linda. Si ustedes se ríen, pero yo no me estaba riendo, ¿no? Yo sentí como una angustia, como un dolor, una pena que me estaba matando por dentro del corazón. ¿Con qué cara usted verá a Dios cuando esto se acabe y la gente que se pudo salvar usted no ayudó? Ahora no se ríen, ¿eh? ¿Con qué cara usted verá a Jesús sabiendo que pudo haber ayudado a la gente y no lo hizo? ¡Qué vergüenza! ¿Con qué cara verá usted a Jesús? Señor, llegaste. ¡Qué abusador, eh! Toda la gente que se perdió porque usted no ayudó. ¿Es verdad o no es verdad? ¿Es verdad o no es verdad? Hemos hecho lo menos posible y queremos que nos den la mayor bendición. Es una falta de respeto. Yo le oro a Dios cada día, Señor, venga cuando usted le dé la gana. Mientras tanto, déjeme trabajar. ¿Viene Cristo o no viene? El día del Hijo del Hombre es la segunda venida. ¿Qué más puede hacer el Señor? ¿Qué más puede hacer Dios? Capítulo 14, San Marcos, versículo 61. Me gusta la Biblia. Marcos 14, 61, más él callaba y nada respondía. El sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo, ¿eres tú el Cristo, el Hijo del bendito? Jesús le dijo, yo soy. Y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo donde dice, en las nubes del cielo. ¿Viene el Señor Jesús? ¿Viene o no viene? El Señor Jesús dejó bien en claro que cuando Él venga, se acabará todo este relajo que hay en el mundo y todos los reinos serán completamente destruidos. ¿No fue lo que dice Daniel capítulo 2, versículo 44? ¿Lo dice o no lo dice? ¿Y por cuánto tiempo durará el reino de Dios? Para siempre. Es lo que estamos esperando. Una pregunta, y sé sincero conmigo. Bueno, sé sincero con Dios. Una pregunta. Si Jesucristo viniera esta tarde, ¿estás tú listo para irse con Él? A mí me gusta mucho viajar en avión, porque si usted no llegó a tiempo, usted se quedó. Usted puede llorar, gritar, patear, haga lo que le dé la gana, el avión se fue. A veces llegaban personas corriendo y acababa ahí, pero que ahí acaban de cerrar la puerta del avión. Y llegaban y le decían a la que estaba en el contador, que era una azafata también, pero miren que el avión está ahí. Y ella lo miraba con una sonrisa y le decía, sí, el avión está ahí, pero ya la puerta se cerró. ¿Y no pueden abrir esa puerta? No. ¿Pero por qué no se abre donde está ahí? Porque la puerta ya no se abre. Ay, mamacita. Ay, mamacita. Se cerró la puerta de la canoa. Pregunta de examen. ¿Cuántos días duró el arca, la puerta del arca cerrada antes de que empezara a llover? 7 días. Estaba la gente ahí afuera. Entraron. Esta mañana, es cosa linda, mamá. Esta mañana mi esposa. Ay, Señor. Yo agradezco a Dios por todo. Pero esta mañana alguien le mandó a mi esposa algo muy jocoso de un burrito. Y dice que el burrito llegó a su casa eufórico. Porque le dijo, mamá, hoy entré a Jerusalén y mamá, tú no sabes todo lo que me dijeron. ¿Qué te dijeron, mi hijo? Dice, le dijeron, viva, bendito. Y todos los aplausos y todas las cosas del mundo glorificaron al pobre burrito. Y él feliz, caramba, llegó a su casa eufórico. Y le dice la mamá, sí. Le dice, pues ve, entra otra vez. Sin nadie encima, entra tú solita a ver qué pasa. Y dice la cuestión que entró y nadie le hizo caso, hasta lo ignoraron, hasta lo echaron de la ciudad. Y entonces cuando vuelve a la casa le dice, la gente está loca, mamá, porque mira ahora, ni caso me hicieron. Entonces la mamá le dijo, mi hijo,
La gente te dijo todo lo que te dijo porque tú llevabas encima de ti a Jesucristo. Y no olvides, mi hijo, sin Jesucristo, tú solo eres un burro. ¿Entendieron? Cosa linda, mamá. ¿Entendieron? Mejor aterricemos, ¿eh? Cuando Cristo venga, se acabó la historia de todos los imperios. ¿Qué pasó cuando la piedra, la roca, golpeó a la estatua de Daniel 2 en los pies? ¿Qué pasó con todos los reinos? ¿Y en qué se convirtieron? San Lucas, capítulo 20. Vamos a aterrizar. Agradezco a Dios por la oportunidad de compartir con ustedes. Me gusta la Biblia. Me gusta la Biblia. San Lucas, capítulo 20, versículos 17 y 18. ¿Cómo dice el versículo 17? Lucas 20, 17 y 18. ¿Cómo dice el 17? Pero él, mirándolos, dijo, ¿qué pues es lo que está escrito? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Todo el que cayere sobre aquella piedra será quebrantado, mas sobre quien ella cayere, ¿qué dice? Le desmenuzará. ¿Quién es esa piedra? Cristo Jesús. ¿Quién es esa roca? Cristo Jesús. Quiera Dios que usted y yo caigamos sobre la roca para que seamos quebrantados. Pero si usted no lo hace, cuando el Hijo del Hombre venga, su segunda venida, es la roca que desmenuzará todo. Amigo, amiga, mi pregunta para usted. ¿Acepta usted que el Santo Espíritu lo haga caer sobre la roca que es Cristo Jesús para quebrantar el orgullo, la vanidad y todas las cosas malas? Y el Santo Espíritu le convierta y le convenza de pecado, de justicia y de juicio. Levante su mano conmigo si usted lo acepta. Mi segunda pregunta. ¿Acepta usted ser instrumento del Espíritu Santo para llevar el plan y el mensaje de salvación a otras personas que al conocer a Jesús alcancen la salvación y la vida eterna? Si usted dice que sí, póngase en pie conmigo y oremos a Dios. Querido Padre Celestial, gracias por darnos a Jesús. Gracias por la bendita esperanza de verle pronto. Gracias por la bienaventurada esperanza de su segunda venida. Gracias, Señor. Aguardamos ese día. Padre, aceptamos a Jesús como nuestro único y suficiente Salvador. Nos rendimos a usted. Nos entregamos a usted. Haga que el Espíritu Santo nos convenza de pecado, de justicia y de juicio. Haga en nosotros y con nosotros su voluntad. Nos rendimos a usted para que el Espíritu nos habilite y nos capacite y nos convierta en instrumentos del cielo para llevar la salvación a otras personas. Perdone nuestra falta, nuestro pecado, perdone nuestra dejadez, nuestra indiferencia. Perdone nuestro afán de ser más religioso que cristiano. Inspírenos a estudiar su palabra para conocer más y amar más a Cristo Jesús y entonces obedecerle en todo. Dios, pase su mano de sanidad sobre todos los enfermos que escuchan este mensaje. Cúrenos, Dios, la mente, cúrenos el corazón, cúrenos de toda maldad. Inspírenos para amarle a usted, llenarnos de su palabra y recibir la unción del Espíritu Santo. Gracias, Padre, por darnos todo. Le damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Dios le bendiga.